Bienvenidos amigos de Centroamérica y el mundo que nos ven a través de la cadena centroamericana de noticias CB24. Soy Ana Karina Villalba y aquí estoy como siempre para presentarles Es Noticias Centroamérica, lo más importante de toda la semana en nuestra región. Así que por favor, pónganse cómodos durante los próximos 30 minutos. El Papa Francisco anunció que Panamá será el lugar de reunión de la Jornada Mundial de la Juventud y la cita será en el año 2019. Los rumores que merodeaban el viaje del presidente Juan Carlos Varela a Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud terminaron finalmente el secreto a voces. Panamá será sede del evento que convoca a millones de jóvenes de todo el mundo para conversar con el Papa. Francisco dio la gran noticia. Perciò vi annuncio con gioia che la prossima giornata mondiale della gioventù, dopo le due a livello diocesano, sarà nel 2019 a Panamá. Invito i vescovi del Panamá a avvicinarsi per dare con me la benedizione. Solo otro país de América Latina fue sede de este evento. Brasil lo organizó en 2013, cuando más de 3.7 millones de peregrinos acudieron a la ciudad brasileña de Río de Janeiro, coincidiendo con el año de la designación de Bergoglio como el primer pontífice latinoamericano. La Conferencia Episcopal de Panamá celebró el anuncio de su santidad con un video que podrán ver a continuación, en el que invitan a los fieles a sumarse a esta gran celebración. Panamá ha sido bendecida por el Papa Francisco. Entre los pequeños nos ha elegido para ser la sede de la próxima Jornada de la Juventud 2019. Panamá amplió su canal y ahora abre sus brazos para acoger a la juventud del mundo. La migración de niños y jóvenes no acompañados desde Honduras a Estados Unidos ha aumentado escandalosamente, por lo que la Casa Presidencial ha tomado medidas. Nuestra corresponsal Marlene Allen tiene los detalles de esta información. Un programa para hacer conciencia en los niños sobre los peligros que conlleva la migración ilegal fue lanzado por la primera dama de Honduras, Ana de Hernández, quien anuncia múltiples actividades en escuelas y colegios a nivel nacional. Se estarán haciendo actividades en todo el país para poder conversar con los niños, orientarlos, tener diferentes obras de entretenimiento, actividades culturales, un concurso de canto y otras cosas más, pero lo importante es poder sensibilizar el tema electoral que vive Estados Unidos. El tema de migración se ha puesto muy al frente y eso ha hecho que muchas familias decidan en este momento enviar a sus hijos y no hacerlo más adelante. Lo importante es que todos tengamos conciencia que en el país hay oportunidades. Más de 6.800 niños ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos desde octubre de 2015 a junio de 2016, siendo deportados más de 4.000 menores no acompañados, situación que obliga a las autoridades a crear oportunidades. Bueno, lo primero es no salir del país, eso es lo más importante, crear conciencia a los padres de familia que no vale la pena poner en riesgo la vida de sus niños mirando de manera irregular hacia el norte. Los riesgos son demasiado altos,
las rutas tradicionales migratorias han sido interceptadas y con cada año es más difícil llegar hacia Estados Unidos. Además, este es su país y sacar adelante Honduras es responsabilidad de todos. La Secretaría de Educación, por su parte, afirma que se están ejecutando programas de inclusión para los menores que son deportados, quienes huyen de Honduras por causas de desintegración familiar, por la incesante violencia y por falta de oportunidades. Este año, más del 60% de los menores que retornaron con edad escolar se reinsertaron en el sistema educativo. La lucha del país es que haya menos niños migrantes y menos niños retornados, obviamente. Pero mientras existan niños retornados, el gran trabajo de la Secretaría es asegurarse que regresan a la escuela. Los 2 últimos años atendimos cerca de 10.000. No todos son migrantes, porque también hay otro tipo de jóvenes que se reinsertan. Y este año la matrícula tendrá entre 5.000 o 6.000. Y el bachillerato para migrantes inició con 150 matriculados y ahora nos están pidiendo que abramos para ciclo común y para educación básica. En lo que va del año 2016, más de 35,000 hondureños han sido deportados desde los Estados Unidos, según lo confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen. Continuamos en Honduras, donde se ha creado un mecanismo legal para que los contribuyentes puedan denunciar abusos de parte de las autoridades. En los últimos meses han sido incontables las quejas por parte de los empresarios, quienes afirman que los trámites para abrir una empresa en Honduras son demasiado engorrosos. Aunado a esto, algunos recaudadores de tributos son intolerantes, ya que al momento de encontrar alguna irregularidad, la única solución es cerrar los negocios, situación que pone en riesgo el empleo de cientos de hondureños. Para poder abrir una empresa se habla de más de 100 requisitos, de más de 100 pasos, ¿verdad? Creo que hay demasiada burocracia pues para poder crear una empresa, cuando en otros países usted la puede abrir la empresa en un día, ¿verdad? Estamos tratando de atraer inversiones. Si el presidente está haciendo un esfuerzo tremendo en otros países para que haya una inversión extranjera, pero con este tipo de trabas realmente siguen igual, realmente creo que no vamos a atraer esas inversiones. Como respuesta a estos problemas, el gobierno anuncia la creación de una comisión que se encargará de escuchar al contribuyente, quien podrá interponer sus reclamos conforme a ley, evitando así el cierre de empresas. Va a tener un equipo de recepción de denuncias e informar directamente al presidente dónde se están cometiendo estas irregularidades, porque esa no es la política ni el mandato que se ha dado de cerrar arbitrariamente los negocios. Siempre debe haber un procedimiento, debe permitirse el derecho de defensa y va en contra de la generación de empleo, que es una de las tareas más importantes que el presidente ha emprendido. Así que en los próximos días vamos a conocer ya el nombre de esta persona, cómo va a operar, los números de teléfono, cómo se van a hacer esas denuncias. La comisión estará integrada por representantes de la Cámara de Comercio y del sector social de la economía y serán supervisadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. No hay una razón específica para decirle que cierren, o lo cierran porque sencillamente se incomodó ese día y en ese momento no estamos de acuerdo que se hagan esos cierres. Por lo tanto, hay una comisión que el presidente ha anunciado y del cual nosotros como consejo vamos a proponerle también un personal eficiente, transparente, para que pueda formar parte de esa comisión. La Comisión contra Cierres de Negocios es una herramienta que se une al nuevo Código Tributario que espanta a los inversionistas, según el candidato presidencial del partido opositor Anticorrupción. Con ese nuevo Código Tributario, si se descubre a una empresa que cometió un error, la misma ley va a poder meter preso al dueño de la empresa y va a poder recurrir a los bienes personales, que no solo los de la empresa, del dueño. Y eso esa no es una ley económica mundial y no lo va a permitir y no será incentivo para que nadie venga a invertir a Honduras. Rosario Murillo, la primera dama de Nicaragua, va a acompañar a su esposo, candidato a la reelección Daniel Ortega, en la papeleta para las próximas elecciones presidenciales, nada más y nada menos que como candidata a la vicepresidencia de la República.
el nombramiento de Rosario Murillo Zambrana, primera dama de la República y vocera de gobierno, como candidata a la vicepresidencia por la alianza Unidad Nicaragua Triunfa, que encabeza el gobernante Frente Sandinista, obedece a una cultura antidemocrática de Nicaragua y la intención de perpetuar el poder en miembros de una misma familia, según opositores. Definitivamente con la instauración de esta dinastía familiar de los Ortega Murillo, miramos de que verdaderamente aquí las cosas vienen, como dicen, aquí no sale Daniel Ortega por votos, aquí no va a salir Daniel Ortega porque esta es una farsa electoral. Eso significa un golpe a la institucionalidad más, ¿verdad? Porque es una manera de cómo suceder o instaurar una dictadura dinástica en este país, como lo hicieron al estilo de Somoza, ¿verdad? La legalidad de la candidatura de Murillo ha generado debate, en vista de que el artículo 147 de la Carta Magna de Nicaragua prohíbe aspirar al poder a los parientes cercanos al mandatario dentro del segundo grado de afinidad. Para algunos la postulación de la primera dama no tiene ningún impedimento legal y para otros roza con la Constitución. Incluye a las parejas, los cónyuges o esposas, incluye a los parientes políticos, ¿verdad? Los sobrinos políticos, los tíos políticos, ¿verdad? Incluye a los hermanos directos, digamos, a través de la misma, los cuñados, digamos, en este caso. Entonces, a eso se refiere el artículo de la Constitución. Bajo esa lógica, la señora Murillo y sus parientes también cercanos estarían también impedidos de ocupar cargo. Entre el marido y la mujer, al casarse, no existe ningún vínculo, no tienen ningún vínculo. El vínculo de afinidad nace para los familiares de ambos una vez que se casan. Entonces, el primer grado de consanguinidad son los suegros, el segundo grado de consanguinidad son los cuñados. Pero Daniel y Rosario no tienen ningún vínculo de afinidad y eso está clarísimo porque lo quieren enredar, pero el vínculo nace con el matrimonio, pero nace para los familiares de los cónyuges, no entre ellos. En la última encuesta presentada a finales de julio por la firma MR Consultores, Rosario Murillo aparece arriba del 80% de popularidad entre los nicaragüenses, condición que partidarios del Frente Sandinista aprovecharán para lograr la segunda reelección consecutiva de Daniel Ortega, que cumplirá en enero de 2017, 10 años en el poder. En Managua, Nicaragua, Elisa Rivaflores, CB24 Noticias. ¿Y quién es Rosario Murillo? ¿Cuál es su trayectoria? Vamos a ver de inmediato este trabajo especial. Rosario Murillo Zambrana nació el 22 de junio de 1951 en Managua, la capital de Nicaragua. Es profesora, poeta y activista nicaragüense. La compañera Murillo, como se le conoce en el país centroamericano, realizó sus estudios superiores en Gran Bretaña y Suiza, donde obtuvo certificados de inglés y francés. Entre 1967 y 1969 fue profesora de idiomas en la capital nicaragüense, en el Colegio Teresiano y en el Instituto de Ciencias Comerciales. Desde 1967 hasta 1977 fue secretaria del doctor Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, y en 1969 Murillo se integró al movimiento guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego de la muerte de uno de sus 10 hijos en un terremoto en 1973, empezó a escribir poesía. Conocida también como La Chayo, fue la animadora principal del grupo Gradas, una brigada cultural conformada por poetas, artistas plásticos y músicos adversos al somocismo. Así fue como Rosario Murillo, esposa del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desde 1978, se convirtió en una guerrillera de las letras, denunciando la dictadura de la familia Somoza. En 1976 fue arrestada por alteración al orden público, sin embargo fue liberada al poco tiempo y en 1977 se retiró al exilio. Vivió unos meses en Venezuela y Panamá, pero se estableció en Costa Rica, donde se dedicó al trabajo político y organizativo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. De 1981 a 1989 fue secretaria general de la Unión de Escritores de Nicaragua, y también fungió como secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. En 1984 fue electa diputada de la Asamblea Nacional, ocupando el escaño hasta 1990. Junto a Ortega, Rosario fue primera dama de Nicaragua entre 1984 y 1990.
Luego de perder las elecciones de ese último año, el comandante fue reelegido hasta el 2006. Rosario Murillo es la actual candidata a la vicepresidencia de Nicaragua para los comicios del 6 de noviembre de 2016 y preside el Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Poder Ciudadano. De inmediato se producen las reacciones internacionales. ¿Qué opina el primer mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, acerca de la situación de Nicaragua? Vamos a escucharlo. Sobre el tema de Nicaragua y lo que pueda deparar el futuro, yo no quisiera especular. Es decir, falta mucho para noviembre, lo que ocurre en noviembre no sabemos qué va a ser, cómo se van a organizar las fuerzas políticas de la oposición al gobierno sandinista en una situación tan difícil como la que tienen ahora, tampoco la sabemos, cuáles van a ser las consecuencias específicas de las decisiones que ha tomado el Frente Sandinista de Liberación Nacional al designar a la señora primera dama como candidata a la vicepresidencia, tampoco, en fin, yo no quisiera adelantar criterio ni tampoco partir del supuesto de una eventual dictadura en Nicaragua, cosa que me parece sería muy contraria al espíritu nacional en Costa Rica y que implicaría, como en otros momentos de nuestra historia, en donde ese país ha tenido dictaduras, por supuesto, consecuencias muy funestas, no solamente para nosotros, sino para el pueblo de Nicaragua. Esto tiene relación con centenares de miles de nicaragüenses que viven entre nosotros, que también miran con preocupación la situación en su país. Compromisos comerciales en Es Noticias Centroamérica. Al regreso, Costa Rica y su sistema de pensiones pone en jaque a miles de personas. Centroamérica vive un momento muy complejo en cuanto a su desarrollo económico. La información la ofrece el quinto informe del estado de la región y la noticia la tiene desde Guatemala nuestro corresponsal Gerardo Montenegro. Gerardo. A criterio de los investigadores y creadores del informe, el desarrollo no debe verse a través del crecimiento económico, el cual es muy relativo. Es mejor invertir en capacitar a la población, principalmente a la niñez y la adolescencia. Centroamérica, en general, retomó la senda del crecimiento económico, pero no creció porque estuviera siendo la gente más productiva, mayor productividad laboral. Al contrario, estamos casi estancados ahí, sino porque simplemente amontonamos a más gente trabajando y más gente trabajando, aunque produciendo poquito, pues produce más. Eso no es un sendero que reporte ningún beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Porque el bono demográfico es una oportunidad, pero como toda oportunidad, se aprovecha o no se aprovecha. La inversión social es importante y vital. Sin embargo, es necesario institucionalizar esos beneficios para que perduren mediante el compromiso y voluntad política de los gobiernos. Requieren una voluntad clara de los partidos políticos, capacidades de la institucionalidad para propiciar estos acuerdos, que la población lo demande a los partidos y las instituciones, pero sobre todo que los poderosos no lo impidan. Según el informe Estado de la región centroamericana, los países deben de aprovechar sus bonos demográficos para potencializar a su población. Vamos a tener la mayor cantidad de personas en edad productiva de la historia. Nunca ha habido tan pocos dependientes en relación con tanta gente en edad de trabajar, y la mayoría de la gente que tiene esa edad de trabajar va a ser joven, o sea, en la edad más productiva, más fuerte, más dinámica. Eso es una enorme productividad, una enorme oportunidad que para Guatemala, por ejemplo, se va a extender hasta el año 2050. El caso de Guatemala fue emblemático en la lucha contra la corrupción, situación que evidencia el gran poder que tiene la auditoría social. Fortalecer la capacidad de las instituciones para ejercer una fiscalización y un control efectivo y oportuno para evitar que se produzca la desviación de recursos públicos, pero también de ampliar la publicidad y el acceso a información, de tal manera que distintos actores sociales, políticos y otros de la sociedad puedan ejercer también un rol fiscalizador
Expertos le han recomendado a los gobiernos invertir más en el tema de educación para potenciar las posibilidades de desarrollo de la región. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. El movimiento demográfico de la región fue uno de los principales temas de este informe y, por ejemplo, el envejecimiento de la población costarricense está allí detallado. Juan Diego Córdoba tiene la información desde San José. En las últimas décadas, Costa Rica ha observado cómo su población en edad productiva crece sostenidamente. Sin embargo, en tan solo 4 años, ese crecimiento frenará por completo e iniciará un proceso a la inversa. Entonces, el país centroamericano podría empezar a adolecer de los primeros impactos del envejecimiento de su antigua población trabajadora. A partir de ese momento, cuando se acabe esa ventaja, que significa contar con una amplia población que contribuya a la economía del país, se presentan retos importantes para Costa Rica, como lo son contar con un sistema de pensiones sólido que mantenga la presión de beneficiar a una mayor cantidad de personas, percibiendo menor ingresos, y un sistema de salud con la capacidad de atender a una población de adultos mayores creciente. Para el año 2040, 2 de cada 6 costarricenses serán adultos mayores o estarán muy cerca de serlo. ¿Pero está preparada esta nación centroamericana para enfrentar ese panorama? Intentaremos responder a esa inquietud desde la perspectiva de la seguridad social. Según un informe elaborado por el actuario argentino Eduardo Melinsky para el año 2023, se comenzarán a agotar las reservas del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, el principal fondo de jubilaciones del país. En el escenario más optimista proyectado en el informe, los recursos alcanzarán para pagar pensiones hasta el 2028. Porque estamos hablando del ahorro de todos los asalariados. En estos momentos se especula que los asalariados jóvenes, como usted, por ejemplo, cuando usted tenga la edad de pensionarse por IBM, no va a haber un 5 para pagarle su pensión. Y entonces todo ese ahorro que usted hizo a lo largo de su vida productiva para contar con esa pensión, se habrá disipado, se habrá evaporado. Y a usted, en ese momento, usted llegará a la conclusión de que usted lo estafaron. Pero ya es muy tarde, cuando usted ya no tiene capacidad de montar nuevamente otro ahorro. Así que estamos jugando con la vida de las personas, con la tranquilidad de las personas hacia el futuro. Por eso es urgente que se haga un análisis actuarial del sistema de pensiones de la Caja para ver qué soluciones se buscan. Hay algunos que buscan una solución del lado de aumentar la edad de retiro, más cerca de la muerte de la persona, de tal manera que no tenga que pagarle el Estado nada. O sea, entonces entonces, la gran pregunta que nos hace, entonces, ¿para qué me obligaron a cotizar por una pensión? Y por otro lado, están hablando de aumentar la cuota de lo que hoy se paga por ese ahorro para construir la pensión, bueno, aumentar el monto que hoy se está ahorrando, sin la certeza de que cuando uno se pensione, vaya a haber plata para pagar la pensión. Véalo serio. Y es un tema que debe preocuparnos, porque todos vamos a llegar a la edad en que vamos a necesitar de la pensión. Y no se han querido tomar decisiones por muchos años, porque son políticamente impopulares, pero no hay alternativa. Hay que o subir la edad de la pensión, o incrementar la cuota, la contribución, o reducir los beneficios. Probablemente una combinación de las tres, pero no podemos esperarnos a que llegue ese momento. Tenemos que hacerlo antes, porque entre más se posponga, más van a ser las modificaciones en esas tres áreas. Y ojalá que haya el coraje de ver los análisis actuariales que se han hecho, de tal manera que se tomen las decisiones a tiempo. Desde ya Costa Rica prepara una reforma que permita salvaguardar el dinero correspondiente a las jubilaciones de los costarricenses, pero serían los ciudadanos quienes paguen ese precio, ya que posiblemente los cambios impliquen eventuales ajustes en la edad de retiro, en el número de cuotas o en los beneficios para los mismos jubilados. Lo otro que es un poco más en la tesis nuestra es, mire, la verdad es que vale la plata a la gente, que la gente decida a dónde la invierte, en qué fondo de pensión, y que tenga control sobre la cantidad de dinero que tiene ahí guardado. Y eso sí, en operadoras debidamente supervisadas por SUPEN, de tal manera que usted ve su fondo como va creciendo todos los meses con los aportes que usted le está dando, y cuando usted tenga ya la edad de pensionarse, usted retira de ahí su dinero para comprar un plan de retiro, ya sea que le den todo el dinero de un solo tiro o se lo vayan dando poco a poco, y lo que quede, si usted fallece antes de que se haya consumido todo el fondo, ese dinero remanente se lo hereda a usted, a las personas que usted decida.
como sucede en muchísimos otros países que tienen un sistema de capitalización individual en sus pensiones. Nosotros consideramos que debemos caminar en esta dirección. El régimen de la caja, el IBM, es necesario mantenerse y que sobreviva. Es un régimen solidario, importante, y nosotros no podemos pensar en cambiarlo. Allá cada persona, si además quiere tener su régimen complementario de pensiones o privado, y las pensiones que quiera, pero el IBM debe cuidarse. La reserva del régimen de invalidez, vejez y muerte es un fondo que tiene como fin el pago de beneficios futuros. Actualmente los recursos ascienden a poco más de $3.400.000. La reducción acelerada de este fondo ocurrirá en un escenario en el que los ingresos del régimen serán insuficientes para cubrir el gasto. Entonces se usan los recursos ahorrados por la caja para este fin. Pero, ¿y qué pasa si estos fondos se acaban? Una vez ocurra dicho supuesto, el régimen contará solo con las aportaciones de los trabajadores, los patronos y el Estado. Si existe un faltante de dinero para cubrir las pensiones de los costarricenses, será el gobierno de la República quien deba asumir esa deuda, pues el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene garantía del Estado. Pero esto significaría un costo muchísimo mayor para un país con alto déficit fiscal. Desde San José de Costa Rica, Juan Diego Córdoba, CB24 Noticias. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Es Noticias Centroamérica. En nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes a lo largo y ancho de la región, agradecemos por su fidelidad y su preferencia. Una servidora, Ana Karina Villalba. Si notan que estamos en un espléndido y fresco lugar, es que hemos hecho alianza con Panamá Coworking Center en Costa del Este, a quienes agradecemos por facilitarnos sus espectaculares espacios para trabajar.